En el video de hoy te voy a enseñar a cómo hacer el truco de las preliminares en la nueva versión de PC. Antes que nada quiero decirles de que la manera tradicional de hacer ese bug no funciona en esa versión, porque lo intenté varias veces hasta el punto de perder la pantera. Y a raíz de eso tuve que considerar utilizar un archivo externo que no es baneable por si acaso, para que recién pueda guardar las planeaciones. En sí hay que descargar dos cosas. El primero es el AutoHotkey, que sirve para poner comandos especiales una vez ya instalado. Y el segundo ya mismo es el script, que eso nos va a ayudar a que no se nos guarde las planeaciones, sobre todo cuando aparezca el círculo amarillo de transacción pendiente. Esos enlaces les dejaré en la descripción de mi video y en un comentario fijado. Con el AutoHotkey descargan solo esa versión, y ya teniendo los dos archivos se ponen a instalar primeramente ese mismo programa, lo ejecutan como administrador, lo aceptan, luego le dan a instalación express. Dicho eso, le dan a salirse. Como pueden ver, el script cambió de icono y ahora tenemos que ir a GT Online a hacer unas cuantas modificaciones. Primeramente, en el menú principal dentro de la configuración tienen que colocar el tipo de pantalla sin bordes, o si no el modo ventana, para que les pueda aparecer un texto al activar el script, y por si acaso desactiven la opción de congelar el juego cuando cambien de pantalla. Realizado todo eso, ahora sí vamos a activar. Presionan la tecla Windows o cambian de ventana a una que tengan activado, y en su barra de tareas, si es que tienen, abren el explorador de archivos. Luego se van a la sección de descargas, donde se guardó obviamente sus archivos. Le dan doble clic al script, aceptan el permiso de administrador, después vuelven al juego. Y aquí van a presionar un comando para activar recién ese archivo, y sería el control más F9. Y les va a aparecer en la parte superior izquierda de la pantalla un texto diciendo que ya está activado. Y para desactivarlo presionan otro comando que sería el control F12. Y les va a aparecer ahí mismo el modo apagado. Y para volver a encenderlo nuevamente, control F9. Y a partir de ahí recién inicia su golpe a Cayo Perico, o también otro golpe u otra misión importante, porque también el script afecta también ese tipo de guardado. Hay personas que lo activan cuando ya están por terminar la misión, pero lo recomendable es hacerlo antes de empezar para que no se olviden por si acaso, y durante todo el trayecto van a poder ver si el script está activado, y cuando terminen la misión les va a aparecer el guardado fallido, con lo cual significa que funciona. Lo malo, en parte van a tener que ver toda la cinemática hasta que aparezca en el GT Online. Como pueden ver, tenemos el dinero del golpe, sin embargo estamos en guardado fallido, y estando ahí nos vamos rápidamente al menú principal, después al GTA V modo historia, lo seleccionan y rápidamente van a aparecer en esa versión. Cuando aparezcan cuentan unos 5 segundos más o menos y presionan las teclas del comando control más F12 y les va a aparecer ahí desactivado. En caso de que se tarden o no les funcione ese comando por algún motivo, directamente abren su administrador de tareas con control shift más escape y ahí buscan el programa de AutoHotkey, lo seleccionan y finalizan la tarea. Después nuevamente abren el script, aceptan el permiso, dentro del modo historia lo activan con control F9 y lo desactivan con control F12 y ahí recién se va a poder cambiar. Eso las primeras veces me ocurría, se congelaba el texto y no cambiaba a pesar de que colocaba ese comando. Mi error era seguramente por quedarme más tiempo en el modo historia y no presionar a los 5 segundos ese comando para desactivarlo. Hecho eso, vuelven a GT Online en sesión por invitación para que pueda cargar su juego más rápidamente. En mi caso recién cambié el lugar de aparición en Kosaka, pero por algún motivo a veces no se me guarda ese tipo de ubicación y aparezco en la penúltima, en este caso en el taller de autos, pero igual pueden ver el dinero guardado ahí y también seguramente les va a aparecer otra vez el guardado fallido. Sin embargo, ya desactivaron el archivo con control más F12 en el modo historia y simplemente le dan al otro comando de alt más F4 en donde les va a aparecer la notificación si están seguros de salirse del juego, cosa que no lo van a hacer. Solo simplemente le dan al escape o en no y automáticamente se les va a guardar recién el progreso con guardado exitoso. Cuando regresen o ya estén en su Kosaka, van a poder ver en su pantalla principal su botín ya guardado con sus preliminares, con lo cual quiere decir que funciona el script correctamente. Como les dije al inicio, no funciona el truco de manera manual, pero sí con ese procedimiento que les acabo de enseñar. En la versión Legacy de PC también funciona ese script de la misma manera. Lo mismo pasa con el contrato de Dre, el Culkin Bell o el casino, aunque ese último se requiere de 2 personas. No es baneable, solo que no tienen que hacer el truco más de 3 veces al día como siempre, porque si lo hacen tiene más riesgo de que pierdan sus preliminares. Ese archivo obviamente no tiene nada de virus, ya que lo verifiqué también eso. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video, sobre todo que en parte les haya servido. Si es así, por favor déjame tu like y suscríbete para más videos así. Sin nada más que decir, me despido, nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.